Hola, bienvenidos al evento de Anfitrionas Hablemos de Tecnología. Es un honor poder formar parte del evento y es una pena que esta vez no pueda viajar a Madrid para hacer la sesión presencial. Espero el año que viene poder estar con todas vosotras en persona y que tengamos la oportunidad de conocernos. Antes de comenzar, agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este tipo de iniciativas salgan adelante y a las organizadoras por todo su trabajo y por esta gran iniciativa. Me llamo Edita Hovhannissian, actualmente trabajo en Microsoft. Esta sesión os la estoy presentando desde Asturias, donde llevo viviendo varios años. Un pequeño background sobre mí: estudié la carrera de Ingeniería Informática y luego hice un máster de Ingeniería Web aquí en la Universidad de Oviedo. Aunque empecé mi carrera como desarrolladora, en los últimos 10 años he trabajado como administradora de bases de datos de Oracle y SQL Server. El título de mi charla es Implicación de migrar bases de datos a la nube. En estos 20 minutos que dispongo, quiero hacer un breve resumen de las posibles soluciones que nos ofrece la nube para migrar las bases de datos SQL, el posible impacto que puede tener en el trabajo de los administradores de bases de datos y, tras migrar a la nube, quién se va a responsabilizar de las diferentes tareas relacionadas con la gestión de la base de datos y por qué las empresas se plantean mover las bases de datos a la nube. La motivación. Para que la charla no sea solo teórica, quiero incluir también algunas demos para que veamos el portal de Azure y cómo se crean los diferentes tipos de servicio que nos ofrece. Em, bueno, al migrar las bases de datos a la nube, tras esta decisión, afecta también a los profesionales que trabajamos con las bases de datos, especialmente a los administradores de bases de datos. Voy a comenzar la charla haciendo la pregunta: ¿la nube va a terminar con la carrera de los DBAs? Bueno, esta es una duda que lleva presente ya varios años entre los administradores de bases de datos. Cuanto más escuchamos hablar de la nube y las soluciones que nos ofrece, empezamos a preocuparnos más por el futuro de nuestra carrera profesional. Desde mi propia experiencia, en la empresa donde trabajaba anteriormente hace unos años, en una de las reuniones con nuestra manager, nos dijo que investiguemos las posibles soluciones que nos ofrece la nube para poder migrar las bases de datos de SQL Server. Cuando te pones a buscar información relacionada con las soluciones para las bases de datos que ofrecen los proveedores de las nubes, lo primero que encuentras son artículos, webs, blogs que te dicen que la nube se va a ocupar de todas las tareas, como por ejemplo de actualización de las bases de datos, de aplicar los parches de seguridad, de configurar la alta disponibilidad de los backups, etcétera. Y piensas que ya las empresas no van a necesitar el puesto de DBA. A mí me pasó, lo pensé y me acuerdo, hasta lo comentamos con mi compañero y empezamos a buscar motivos para justificar a los responsables de por qué no deberíamos migrar las bases de datos a la nube. Hace años, por ejemplo, hace años, en las empresas que al menos yo he estado, están intentando automatizar las tareas repetitivas. Los proyectos son cada vez más ágiles, las entregas más rápidas, por lo que necesitan que la infraestructura ofrezca también soluciones más rápidas y flexibles. Desde mi punto de vista, los proveedores de las nubes ofrecen soluciones para cubrir las necesidades de los proyectos de hoy en día, ofreciendo sobre todo flexibilidad, rapidez y poder gestionar el coste, ¿no? Que se adapte al uso de los recursos necesarios. Bueno, en este slide voy a hacer una breve descripción de los tipos de servicio que nos ofrecen los proveedores de las nubes. A lo que respecta a la migración de la base de datos, voy a hablar de la infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Infraestructura como servicio es la forma más fácil y rápida que tenemos a la hora de migrar las bases de datos a la nube. Son migraciones de tipo que se llaman lift and shift, que en lo que consiste es de mover lo que tenemos en máquinas on-prem a las máquinas gestionadas por la nube. Entonces, los proveedores de cloud nos ofrecen el storage, el cableado de las redes, los servidores, y se ofrecen SQL Server instalado en una máquina virtual corriendo en cloud. SQL Server en Azure en máquinas virtuales
Es la solución óptima para migrar aplicaciones SQL Server ya existentes. Todas las versiones de SQL Server están disponibles y ofrecen un 100% de compatibilidad con SQL Server, el que tenemos instalado en on-prem. Y lo que sí ofrece un control total sobre el SQL Server y también el sistema operativo. Aquí quiero hacer una pequeña demo para ver cómo se vería desde el portal, ¿no? Entonces, si vamos aquí al portal y vamos a crear un recurso, buscamos por SQL. Lenta hoy mi máquina. No sé por qué va tan lenta hoy. Algún problema de red. SQL. Vale, sí. A ver, entonces al buscar por SQL, vemos aquí diferentes versiones de SQL Server con diferentes sistemas de sistema operativo Windows. Entonces podríamos ya elegir la versión que más nos interesa e instalarlo. Y así ya tendríamos el sistema operativo Windows con el SQL Server de la versión que nos interesa, tanto por temas de legacy podríamos coger y seleccionar versiones anteriores o las últimas versiones de SQL Server. Los encontraríamos también aquí. Sería, por ejemplo, si seleccionamos SQL Server 2019 con Windows Server 2019, sería dar clic, crear, y aquí ya tenemos que decir en qué suscripción estaría, en qué grupo de recursos, bueno, en la región donde queremos crear la máquina virtual. Y también, bueno, el administrador, ¿no? El usuario administrador. Le daríamos password, luego en otros campos aquí indicaríamos los discos que queremos que tenga la máquina virtual aparte del C. Y tras indicar todos los campos necesarios, le daríamos aquí a crear y tendríamos nuestra máquina lista para mover nuestras bases de datos. Y por otro lado, tenemos lo que se llama plataformas como servicio. Por ejemplo, en el caso de la nube de Microsoft, para migrar las bases de datos de SQL, tenemos dos opciones. Tenemos Azure SQL Database o Azure SQL Managed Instance. Las primeras son bases de datos nativas de cloud, también conocidas como base de datos como servicio, que son la mejor opción para software como servicio. Ofrece casi la totalidad de las funciones de SQL Server, pero tiene algunas limitaciones, como por ejemplo no podemos hacer consultas cruzadas. Y la segunda opción, que es SQL Managed Instance, y es lo más parecido a lo que tenemos al SQL Server on-prem. Pues veamos también una pequeña demo de cómo crearíamos una base de datos de SQL en Azure. Vamos aquí otra vez al portal. Entonces, vamos a Home, crear, buscamos SQL, seleccionamos base de datos de SQL, aquí damos a crear. Bueno, aquí ya nos ofrece las tres soluciones aquí podemos ver las tres soluciones que se nos ofrecen, ¿no? Base de datos SQL, SQL Managed Instance o lo que comentamos antes, SQL en máquinas virtuales, que es la mejor opción para hacer las migraciones lift and shift. En este caso vamos a crear una base de datos de SQL porque el SQL Managed Instance lleva más tiempo para crearlo. Entonces vamos a dar a crear. Aquí
lo mismo, diríamos en qué suscripción. Yo lo voy a dejar por defecto, el grupo de recursos, el nombre que le vamos a dar, por ejemplo, demo, command for technical talk, el servidor lógico donde queremos crear la base de datos. Yo lo voy a dejar de defecto, ya tengo un servidor lógico creado de antes y voy a usar ese mismo. Y elegiríamos los recursos que queremos dar a nuestra base de datos, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, para esta demo sería suficiente crear una base de datos básica y le daríamos Apply, el resto lo dejo igual, Review, aquí revisaríamos dónde se va a crear la base de datos, el nombre, y le damos a crear. Y aquí arriba ya vemos que se está inicializando la creación de la base de datos. Esto nos va a tomar unos 2 o 3 minutos. Entonces voy a seguir con las transparencias y luego en 2 o 3 minutos volvemos para ver si se ha creado la base de datos. Una vez vistas las diferencias y los servicios que tenemos para migrar nuestras bases de datos a la nube de Microsoft, vamos a ver quién se ocupa de qué tarea según el tipo de servicio comparando con lo que hay en on-prem, ¿no? Solo listo algunas de las tareas, algunas tareas de ejemplo, ¿no? Las más típicas. El muñeco representa al cliente y la nube representa aquí, y la nube representa lo que es el proveedor de la nube, ¿no? Tanto los datos como las cuentas son responsabilidad del cliente en los 3 casos. El data center, los servidores. En el caso de on-prem es responsabilidad del cliente y en el caso de IaaS, infraestructura como servicio, y PaaS, plataforma como servicio, es responsabilidad del proveedor de cloud. El sistema operativo y la gestión de backups y configuración de alta disponibilidad en PaaS es responsabilidad del proveedor de cloud, pero en infraestructura como servicio y en on-prem es responsabilidad del cliente. Lo relacionado al performance tuning en todos los casos es una tarea que se ocupa el cliente. Surgen nuevas tareas o responsabilidades que on-prem no tenemos y son, por ejemplo, la optimización Cloud Optimization y el FinOps, ¿no? La Cloud Optimization, que sería investigar y seleccionar las opciones y los servicios correctos que ofrecen los proveedores de la nube para nuestro proyecto, y FinOps, que sería optimizar el coste de cloud con una buena gestión financiera que involucre también a los equipos de IT. Entonces vamos a volver al portal para ver si la base de datos ya se ha creado. Entonces ya vemos que Your Deployment is completed y ya podemos ir al recurso y ya tenemos nuestra base de datos demo for Woman for Technical. Bueno, ya está la base de datos creada. Como visteis, en cuestión de 2 minutos tenemos una base de datos lista para poder usada a través de nuestras aplicaciones, ¿no? Seguimos con las transparencias. Bueno, para nombrar algunas de las razones por las que migrar a la nube, una de ellas es la gestión del coste de la infraestructura, ¿no? Que realmente pagaremos por los servicios que se necesitan para el proyecto. La flexibilidad y la escalabilidad que ofrecen los servicios en la nube. Podemos escalar los recursos para adaptar a la demanda del negocio. Entonces, yo, por ejemplo, si vuelvo a lo que teníamos en este caso, nuestra base de datos que había creado de una base de datos básica, en el caso si mi negocio crece y necesito, y mi base de datos sé que va a consumir más recursos, iría a Compute and Storage
Y desde aquí le podría dar más recursos a mi base de datos. O podría cambiar hasta decir que sea General Purpose y decirle que sea de tamaño que ahora voy a necesitar, que va a crecer y voy a poner que tenga 220 gigas de espacio de disco y que tenga, poner un ejemplo, que es una burrada, bueno, 16 cores, ¿no? 16 cores que le vamos a dar a nuestra base de datos. Y luego le daríamos apply y también en cuestión de minutos nuestra base de datos ya tendría más recursos y se adaptaría al proyecto. Ofrecemos margen de error a la hora de realizar el capacity plan, porque podemos adaptar los recursos a la necesidad del negocio. Y otra de las razones, y es en vez de centrarse en la gestión y mantenimiento de la infraestructura, podemos centrarnos más en añadir valor al negocio y al proyecto. Bueno, y termino la charla con esta imagen que intenta representar con un dinosaurio cómo un dinosaurio, en vez de extinguirse, evoluciona y se transforma en un coche. Creo que me sirve para contestar a la pregunta con la que comencé la charla de que si la nube iba a terminar con la carrera profesional de los administradores de base de datos. Y tras repasar muy brevemente algunas de las soluciones que nos ofrece la nube, yo soy de las personas que piensa que cada cambio es una nueva oportunidad, tal como lo pongo en el título de este slide, por lo que desde mi punto de vista la nube va a cambiar el trabajo y las responsabilidades que realizan los DBAs hasta ahora, pero no va a terminar con su trabajo. Y pienso que un profesional puede decidir en seguir trabajando como lo hacía hasta ahora, porque sinceramente no pienso que todas las bases de datos se migren a la nube, por lo que siempre habrá trabajo para los que deciden seguir realizando tareas de mantenimiento, o también se puede evolucionar y adaptarse a los cambios con la ventaja de no realizar ya las tareas repetitivas relacionadas con el mantenimiento, actualizaciones, gestión de backups y en vez de eso, centrarse en añadir valor al negocio, al proyecto, ayudar a los desarrolladores en mejorar el rendimiento de las bases de datos, porque de ese modo también se ayuda a consumir menos recursos del cloud y reducir el coste para el proyecto. Bueno, como el evento es para hacer escuchar la voz de las mujeres, me despido con la cara de algunas de las mujeres que han sido o que son influencers en el mundo de IT. Gracias otra vez a las organizadoras y a los patrocinadores del evento y espero veros el año que viene en persona y que disfrutéis de este gran evento.